Dios le bendiga otra vez. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Tengo una corta reflexión. Vamos a hablar un poquito. Yo sé que todo el mundo está esperando ese mensaje bonito de mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Gracias. Pero yo no voy a hablar sobre la mujer virtuosa. Vamos a estar puestos de pie, por favor. Y vamos a buscar la palabra en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos visita en la casa. Se encuentra el esposo de nuestra hermana Limani. ¿Cómo es el nombre de él? Los reclamamos de esa manera. ¿Cómo se llama? Rafael, te damos la bienvenida a la casa del Señor. Aunque no lo creas, estamos orando por ti hace mucho tiempo. Y para nosotros esta es una oración contestada que tú estés aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Ya como allá, gracias a Dios. Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Santo, aleluya. Lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya a esta hora, antes de que empecemos a leer la palabra, ya a esta hora nadie debería tener ganas de ir al baño. Y reprendo en el nombre de Jesús las hormigas que puedan estar en las sillas, que le impidan la comunión al pueblo de quedarse sentado tranquilo. Reprendemos el calor en el nombre de Jesús. Santo. Y le pedimos a los hermanos que sean creativos y agarren un papel y se abaniquen si les da calor. Les prometo que voy a hablar poquito para que me vuelvan a invitar. Dice la palabra del Señor. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma. Repite eso conmigo. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Permite, Padre, que podamos atesorarla, Dios mío, y podamos, Señor, usarla, Señor amado, para ser mejores cristianos. Edifícanos, Señor amado. Toda tu palabra es para edificación de tu pueblo, Dios mío. Padre, abre los corazones, ponlos dispuestos, Señor, a recibir la misma. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Santo Dios. es el Señor. Yo le he puesto como tema a esta corta reflexión que voy a traer: una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Santo, aleluya. Vamos a modificarlo un poquito. Una madre de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto no es un mensaje solamente para la mujer, porque de la misma manera que para la formación y la crianza de los hijos tiene que haber una madre de acuerdo al corazón de Dios, a la voluntad de Dios, tiene que haber un hombre de acuerdo a la voluntad de Dios. Que me voy a referir más específicamente a las mujeres de esta casa, porque estamos honrando a las madres en esta tarde, pero esto es un mensaje para los hombres también. Amén. Porque nosotras somos las compañeras idóneas de ustedes. Aleluya. Por lo tanto, todo lo que nos toque a nosotras le toca a ustedes también, Santo. en la misma medida. ¿Cuánto lo creen así? Yo creo en la igualdad, no creo en la superioridad femenina, Mi alma te alaba, Jehová. ni en la superioridad masculina. Creo que Dios sacó a la mujer de la costilla Santo. para que Él la amara, la tuviera cerca del Mi corazón. alma te alaba, mi Dios. Por lo tanto, creo en la igualdad. Una madre de acuerdo a la voluntad de Dios.
Yo sé que en este día todos hablan de las madres, mujeres virtuosas, mujeres sacrificadas, que entregan, que se sacan el bocado de la boca. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿Cuántas madres? Santo, aleluya. Cuente ustedes, si su hijo tiene hambre, no se sacaría el bocado de la boca y se lo daría. ¿Ya que sí? ¿Cuál de ustedes, aún sus hijos siendo grandes, no hace lo que tenga que hacer para seguir cuidando de ese muchacho, de esa muchacha, que aunque ya creció, en tus ojos sigue siendo un niño? O sigue necesitándote, siempre lo sigues mirando como que te necesita. Y esto puede dar fe y testimonio las madres que son un poquito más grandes, que ya tienen a sus hijos grandes. Yo sí, dime si todavía tú no crees que todavía que tienes que decirle a Anita qué hacer. Amén. Julie, todavía tu mamá te dice lo que tienes que hacer. Todos los días. Ella lo tiene grabado en el celular. Dice, ok, mami, ya just push play. Y esas cualidades son hermosas en una mujer. Esas cualidades son muy lindas en una madre. Ese sentido de protección que le sale de adentro. Muchas mujeres se llaman madre y el apellido es Leona. ¿Cuánto el apellido de usted aquí es Leona? Que se metan con sus cachorros. ¿Quién aquí que se mete con el cachorro de una madre? No sale ella como una leona a defenderlo. Ese es el apellido de muchas madres, Leona. Tú te metes con mis hijos, tú tienes un problema. Grande, ya grande. Pero entonces, ¿qué es una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Dónde está una madre de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde nuestro cariño y protección de madre pueden llevarnos a interferir con la voluntad de Dios en nuestros hijos y en nuestras vidas como madre? Muchas veces como madres sentimos que es nuestra obligación hasta tomar el lugar de Dios en la vida de nuestros hijos. Nosotras sabemos que es mejor para nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántas madres creen que nosotras sabemos lo que es mejor? I got news for you. No siempre nosotros sabemos lo que es mejor para nuestros hijos. De la única manera que tú y yo vamos a poder saber lo que es mejor para nuestros hijos es cuando tú y yo somos una madre y una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, vamos a definir lo que es voluntad. Voluntad es cuando tú le entregas tus deseos. Cuando tú le entregas tus emociones y todo lo que tú eres a otra persona. Y aquí esa persona que estamos hablando es Dios. Cuando tú como madre le entregas a Dios tu voluntad, tú te conviertes en una mujer y en una madre de acuerdo a la voluntad de Dios. Madre, no vine a regañarte, pero a veces nosotras apartamos a nuestros hijos del destino que Dios ha destinado desde la fundación del mundo para ellos. Julie, pero ¿qué va a hacer de las madres? Tú no tienes que decir que somos virtuosas, que somos la chulería más grande que cayó del cielo. Las madres somos especiales. Pero las madres a veces, y vamos a dar un ejemplo de unas cuantas madres, donde tuvieron que someter su voluntad a la voluntad de Dios para que sus hijos pudieran cumplir el destino que Dios había dado para ellos. Muchas veces interferimos en la manera en que Dios quiere educar a nuestros hijos. Muchas veces nos hacemos ignorantes y no buscamos la guianza de Dios a través de su palabra. Y de la única manera que tú vas a poder tener éxito como madre es metiéndote en la palabra de Dios, porque ahí está la manera en que Dios quiere que tú críes a tus hijos. Y la palabra, esa misma palabra que dice que la vara es la corrección del muchacho. Esa veces no la queremos. Dice, espérate, eso es child abuse. Todos los excesos hacen daño. Lo que te estoy poniendo es un ejemplo particular. ¿Amén?
esa misma palabra que a través de toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, tú ves mujeres, ejemplos de diferentes mujeres que se dieron su voluntad a la voluntad de Dios y fueron un instrumento. Mujer, tú fuiste el instrumento para traer ese niño. Dios lo depositó en tu vientre, Dios lo depositó en tu vida, no necesariamente en tu vientre, lo depositó en tu vida para que tú lo criaras. Pero de la única manera en que lo vas a hacer bien es si eres una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios. Una mujer de acuerdo y conforme al corazón de Dios. Fundamentalmente es una mujer de carácter firme. Dios construye nuestro carácter. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios construye tu carácter. ¿Por qué? Porque en la vida de tu hijo van a venir muchas situaciones en las que la firmeza de tu carácter va a depender. De la firmeza de tu carácter va a depender cómo vaya a salir una situación en la vida de tu hijo. Mamá, es ok decirle que no. Es ok decirle, la palabra dice, y si no lo hace, como dice Ivette cuando no se acuerda de los textos. Yo sé que lo dice ahí en algún sitio lo dice Jessie. Firmeza de carácter. Una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios tiene carácter firme. Una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios se enfrenta al peligro que tenga que enfrentarse por su hijo en la voluntad de Dios. Con firmeza de carácter lo lleva delante de la presencia de Dios. Una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios tiene sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El ejercicio del conocimiento, el ejercicio de la ciencia. Es sabiduría. Una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios hace lo que dice la palabra, porque es que hay un texto en cualquier sitio, aquí hay un texto para cualquier situación. Dice la palabra que si tú no tienes sabiduría, ¿qué necesitas? ¿Cuál es parte de tus herramientas para ser una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios? Una madre de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes que tener sabiduría. Tú sabes que la ignorancia no es excusa. Ninguno de nuestros hijos, ninguno viene con un manual de instrucciones debajo del brazo cuando nace. Ni viene programado. Por lo tanto, tienes que depender de Dios. Tienes que depender de Dios para que Dios te dé la manera de hacerlo. Tú vas a decir, Julie, pero para mí ya es muy tarde. Ya mis hijos crecieron, yo no conocía al Señor, yo no tenía nada de esto. Tus hijos siguen siendo tus hijos, no importa cuán grande sea. Si no pudiste usar sabiduría en aquel momento, si no tuviste firmeza de carácter en aquel momento, todavía lo puedes hacer. Y créeme, cualquier cosa que tú hagas va a impactar en la vida de tu hijo, no importa cuán grande o cuán pequeño sea. Una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios tiene compasión, se duele del dolor de sus hijos, y no solamente de sus hijos. A veces como madre nos cegamos. ¿Cuántas madres ciegas hay aquí? Que no importa lo que haga su hijo. Que a veces nos cegamos como mamá. Eso no ayuda a nuestros hijos. Ser una madre de acuerdo a la voluntad de Dios no es cegarse. Ser una madre de acuerdo al corazón de Dios es pedirle al Señor que te dé la iluminación para tú ver cómo tú puedes ayudar a tu hijo. El alma de una madre se apega a la de su hijo con todas sus fuerzas. Tú tienes a esa cosita dentro de ti, creciendo dentro de ti. Tu alma se apega a eso, ese es el amor de tu vida, aunque tú no lo hayas conocido. Tal vez muchas mujeres dirán, bueno, cuando yo quedé embarazada, tal vez no era ese el deseo de tu corazón. Pero créeme, se aman, aunque tal vez en el momento uno piensa que no. Pero no hay ninguno de nosotros aquí que haya nacido por accidente. Tú y yo estamos aquí porque Jehová lo quiso. Porque tú y yo somos herencia de Jehová, como decía la palabra esta mañana. Porque todos aquí somos hijos de alguien.
esté aquí, esté en el cielo, no esté en tu vida en estos momentos. Y dice la palabra de Dios, y yo me aferro a esa palabra que dice que yo soy herencia de Jehová. Aunque el diablo te quiera decir lo contrario, tú eres herencia de Jehová. Yo soy herencia de Jehová. Yo soy herencia de Jehová. Por lo tanto, yo tengo la habilidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque yo soy herencia de Jehová. El alma de una madre se apega a su hijo con fuerza. Las escrituras nos muestran la fuerza del vínculo de madre e hijo. Y es el vínculo que usa Dios de ejemplo para expresar el amor hacia sus criaturas, hacia sus hijos. Como el vínculo, como la fuerza del amor de una madre que va la extramilla, que hace lo que tenga que hacer. Así de fuerte es el amor del Señor hacia ti. Mira si es tan fuerte que Dios lo compara con su amor al punto de compararlo, como dice Isaías capítulo 49, versículo 15. Que dice: ¿se olvidará la mujer que dio a luz a su criatura? Muy difícil. No es que no pasa, pasa. Pero aún para eso, la grandeza del amor de Dios va por encima de la grandeza del amor de una madre, ¿sabes? Por lo tanto, Dios sabe mejor que tú qué le conviene a tu hijo. Dios sabe mejor que tú qué le conviene. Saca la mano y deja que Dios obre en la vida de tu hijo. Porque Dios lo quiere hacer. Porque aunque se olvidara la que nos parió, el nombre tuyo y el mío está grabado en la mano de Jehová. Eso lo dice en Isaías 49, versículo 15, por si piensa que la pastora se lo está inventando. ¿Ok? Isaías 49, versículo 15. Pero a veces el afecto de una madre puede llegar a oponerse a la voluntad de Dios. Y aquí voy a entrar rapidito, haciendo unos cuantos ejemplos. Porque esa relación entre madre e hijo puede ser, es fuerte y es maravillosa, es potente y es necesaria. Pero a veces puede ser perjudicial. Julie, ¿pero qué tú estás hablando? ¿Cuándo el amor es perjudicial? Cuando el amor que tú le expresas a tu hijo está fuera de la voluntad de Dios. Cuando tú niegas la oportunidad a que Dios trabaje en la vida de tus hijos, tu amor como madre puede estarte sacando de la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú te lleves en este día. Muchas veces las madres tomamos la postura, especialmente cuando nuestros hijos son adolescentes y son malcriados. Tomamos la postura de la primera, de una de las poquitas palabras que le decimos: tú eres un malagradecido. ¿Cuántos han estado ahí? ¿Qué tan malagradecido eres? Después que yo he hecho tanto por ti. A veces tomamos esa postura, madre. Una mujer y una madre de acuerdo a la voluntad de Dios no toma esa postura. Porque créeme, con todo y lo malagradecidas que somos nosotras, Dios de todas maneras mandó a su hijo y murió por ti. Te levanta y te perdona todos los días. Todos los días te perdona el Señor. Todos los días su misericordia es para contigo. Y no te dice: mira qué malagradecida después que me clavaron en la cruz por ti. Como madres, como mujeres, de acuerdo a la voluntad de Dios, nosotros no tomamos esa postura. Nosotros hemos hecho lo que hemos hecho por nuestros hijos y lo vamos a volver a hacer 10 veces más si tuviéramos que hacerlo, porque nosotros somos mujeres de acuerdo a la voluntad de Dios, y la misericordia de Jehová se renueva todos los días. Pero a veces nos salimos fuera de la voluntad de Dios en la crianza de nuestros hijos. Si estamos fuera de Cristo, nos ponemos mucho más atrás de la voluntad de Dios, pero a veces estando en Cristo nos salimos fuera de la voluntad de Dios. Hay madres, voy a mencionar 3 madres que pusieron su voluntad al lado. Hubo una mujer que se llamaba Jocabed. ¿Quién sabe quién es Jocabed aquí? Nadie sabe quién es Jocabed. Esa misma, esa te la dijo el pastor. Esa no se vale. Pues Jocabed es una mujer que no se menciona mucho en la Biblia, pero es una mujer que tuvo una importancia enorme. En el tiempo en que Jocabed tuvo a Moisés, ya ella tenía 2 hijos, tenía a Aarón y tenía a María.
Y había un edicto del faraón que decía que el hijo varón, que los varoncitos que nacieran tenían que ser muertos, porque los israelitas estaban propagando demasiado de rápido. Había muchos israelitas y el faraón se sentía amenazado por este pueblo que tenía promesa de Dios. Y cuando esta mujer quedó embarazada de Moisés, ella sabía de este edicto. Y ella sabía que si nacía hembra, no había ningún problema. Pero si nacía varón, a ese varón había que matarlo. Y ella muy valientemente decidió tener a su hijo, como han habido muchas madres aquí que en contra de todas las cosas, en contra de la sociedad, en contra de la familia, tal vez muchas de ustedes llegaron a ser madres cuando las cosas no eran propicias, cuando las cosas estaban mal, cuando ese muchacho no se planeó, cuando no había trabajo, cuando estaba sola. Dios solo sabe las circunstancias de tu vida en el momento en que tú concebiste a tus hijos. Y en contra de todas las cosas, Jocabed decidió tener a Moisés. Y no solamente tenerlo, ella lo escondió por 3 meses, porque el niño era de hermoso parecer. En aquel tiempo, la manera en que iban a matar a estos niños, una de las maneras que iban a matar a estos niños era agarrarlo por las patitas y meterle contra una de las murallas de allá de Egipto. Para una madre pensar que su hijo iba a terminar de esa manera era algo muy duro. Mira a tu pequeñito en estos momentos, imagínate a Faraón, a los soldados de Faraón, agarrándolo por las patitas en estos momentos y metiéndole contra la pared. Algo muy duro, algo muy difícil. Amén. Pero sin embargo, Jocabed decidió esconderlo por 3 meses. Pero llegó un momento en que, aunque ella no entendía, iba a tener que dejar ir a ese muchacho. Y tuvo que meterlo en una canasta y confiar en la voluntad de Dios, en el plan de Dios para él, la vida de ese muchacho. ¿Tú crees que ella como madre hubiera querido dejarlo ir, meterlo en una canasta y dejarlo bajar por el río Nilo hacia abajo? ¿Tú qué crees que esta mujer en ese momento pensó que esa era la voluntad de Dios? A lo mejor pensó, Dios mío, pero ¿por qué mejor no me lo dejan mudito? Que no llore y nadie se dé cuenta que él está aquí. Pero hubo un momento que en su corazón ella sabía que la voluntad de Dios para ese muchacho era dejarlo ir. Madre, a veces como mujer, como madre, te aferras y no dejas que tus hijos cumplan el propósito que Dios tiene en sus vidas. Quieres dirigirle la vida en el Señor. El Señor tiene cuidado de tus hijos. Tú tienes que instruirlos. Eso es lo único que te mandaron a hacer, instruirlos en su camino. Y cuando fueran viejos, no se van a apartar de él. Aunque en la juventud se desvíen, aunque hagan cosas que a ti no te gustan, aunque tomen decisiones que tú no quieras, dice la palabra que no se van a apartar cuando sean viejos. Y Jocabed tuvo que confiar en la providencia de Dios y pararse y mirar a ese muchacho, irse el río Nilo abajo, derechito a las manos del lobo, porque ¿a dónde terminaba el Nilo? Donde se estaban bañando las doncellas. ¿Qué eran qué? ¿Eran israelitas? ¿Eran hebreas? No, eran egipcias. Y ahí estaba ¿qué? Una princesa de la corte de Faraón. Yo me imagino con el dolor que aquella madre vio aquella canasta y su hermana María persiguiendo la canasta a ver qué pasaba. Pero tú sabes que la voluntad de Dios siempre es perfecta para tus hijos. A donde están tus hijos, confía en el Señor. Padre, lo único que tú puedes hacer, madre, lo único que tú puedes hacer es confiar en el Señor. Y cuando este muchacho llegó a su destino, mira, Dios le cambia la mente del que tenga. Cuando los hijos tienen unas madres que oran, madres que están en el favor de Dios, todo obra para bien, dice la palabra.
Y cuando aquella mujer agarró a aquel muchachito hebreo, aquella princesa agarró a aquel muchacho hebreo, ella se enamoró del chico. Dios le dio favor. Dios le dio favor a Moisés. Aquel niño que estaba destinado a la muerte. Aquel niño que su mamá pensó que solamente ella podía proteger. Dios, desde la fundación del mundo, tenía algo destinado para ese gran hombre. Y ese gran hombre, el propósito de Dios era llevarlo al palacio, como estamos hablando el viernes aquí. Llevarlo al palacio, educarlo con Faraón, ponerlo en alto. Tus hijos están destinados a estar en alto, pero tú no puedes interponerte en el propósito de Dios y de tus hijos. Tú no puedes amar a tus hijos más que Dios. Tú no los puedes proteger más que Dios. Tú tienes que entregarle tu confianza a Dios en la vida de tus hijos. Tú que tienes un hijo descarriado, o los tienes todos descarriados y llevas años orando por esos hijos, simplemente dale las gracias a Dios y confía en la providencia de Dios, porque Dios no es sordo. Dios te escuchó. Otra mujer. Y para terminar con Moisés. Usted sabe quién fue Moisés, ¿verdad? El gran libertador de aquellos esclavos que estaban en Egipto. De aquel pueblo que estaba clamando por un libertador. El Señor había levantado ese libertador en medio de la prueba más difícil. Tu hijo, el que tal vez tú piensas que llegó fuera de tiempo, tu hijo, el que tal vez tú piensas que no tiene esperanza, tu hijo, que tú piensas que no cree en nadie, tu hijo, Dios permitió que naciera en un momento específico porque Dios tiene propósito. Dios tiene propósito con ese hijo, aunque no parezca. Otra gran mujer de la palabra que tuvo que entender que la voluntad de Dios era perfecta para su hijo fue Ana. ¿Quién sabe quién era Ana? Por favor, díganme que ustedes saben quién es Ana, porque si no vamos a dar escuela bíblica todos los días. Vamos a dar todos los cultos de escuela bíblica si ustedes no saben quién es esta gente. No va a haber cultos de adoración y alabanza, solamente escuela bíblica si ustedes no saben. Y vamos a empezar desde Génesis otra vez. Ana era una mujer que sufría afrenta porque no podía tener hijos. Ella lloraba, iba al templo y lloraba delante de la presencia de Dios porque quería un hijo. Tal vez muchas de ustedes le han pedido a Dios ese hijo y tal vez le tardó muchos años en concebirlo. Y ahora ese niño está aquí. Pero tú sabes qué es lo que hace a Ana, una mujer en la voluntad de Dios. Que Ana lloraba y lloraba y lloraba por querer tener un hijo. Y llegó un momento en que en su oración ella decidió pactar con Dios. Y decirle a Dios, si tú me das ese hijo, yo te lo voy a entregar. ¿Cuántos de ustedes aquí han presentado a sus hijos a Dios? Cuando nacieron, eso es bien normal que vengan y lo presenten, se los dediquen a Dios. Y en esa ceremonia de dedicación se dicen tantas cosas muy bonitas. Y yo prometo esto, y yo prometo lo otro, y criarlos en la palabra, y bla, 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 y esas cosas que se prometen. Pero en el momento de la verdad, cuando llega el momento de tú como mujer y como madre ponerte en la voluntad de Dios para que la voluntad de Dios se haga en tus hijos, a veces fallamos. ¿Y qué pasaba con Ana? Ana le dijo, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Y no era que te lo voy a entregar, que lo voy a llevar a la escuela bíblica, o que lo voy a llevar a los cultos, o lo voy a dejar participar en la sociedad de niños. Si me parece, lo dejo participar en la sociedad de niños. Si me gusta el uniforme que pusieron, yo lo dejo participar. Si no, no va a participar. No, a este culto no va a ir. No, aquí tampoco puedes ir. No, estás muy aferrado, tienes que estudiar, no puedes ir a la iglesia esta noche porque tienes examen mañana. No te pongas en el propósito de Dios en la vida de tu hijo. Yo nací
estando 7 días a la semana en la iglesia. Yo creo que yo iba como a 14 cultos, yo perdí la cuenta. Como a 14 cultos semanales, yo creo. Como 2 al día, yo creo que era. Y mientras me crié con mi hermano, no. La muñeca, ¿qué es eso? Yo comía Biblia de desayuno, de almuerzo y de comida. Y hubo un momento en mi juventud que me rebelé y me aparté del Señor. Pero la voluntad del Señor, desde el que me llamó de que yo era niña, cuidó de mí en esos años en que yo me aparté. Cuidó de mí, mira, y me trajo otra vez, mira, de nuevo su voluntad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó con Ana? Ana lo que iba a hacer era lo siguiente. Ana, Dios le iba a dar un hijo y se lo dio. Se llama Samuel. Se llamaba Samuel, un gran hombre de Dios. Y cuando este muchacho cumplió 2 años, vamos a decir así, en la edad de mi nieto, ella vino y agarró a su muchacho, dime tú como madre si lo digas, agarró a su muchacho y lo llevó al templo, y en el templo vivían los sacerdotes en aquel tiempo, y le dijo a Elí, que era el sacerdote, toma a mi hijo, él vive ahora contigo. El hijo de su corazón, su chiquito, el deseo de su alma. Dios, ella había pactado con Dios y Dios se lo había dado. Y ella lo llevó al templo y lo dejó allí. Ella lo veía una vez al año, cuando iba al sacrificio. Una vez al año. Y le llevaba una túnica nueva a su muchacho. Pero ella entendió que la voluntad de Dios era mejor para la vida de su hijo. Y ella lo dedicó a Dios desde pequeño. Y lo dejó en el templo. ¿Y usted sabe quién fue? Samuel. Samuel fue el enlace entre un pueblo. Samuel fue el que logró la unidad en la adoración de un pueblo que se había vuelto a la idolatría, que se había vuelto a la espalda de Dios. Ese muchacho que aquella mujer dejó que siguiera su destino profético, llegó a ser ese gran hombre de Dios. Madre, cuando tú te metes en el destino profético de tus hijos, cuando tú haces otra cosa que no sea la voluntad de Dios, tú estás atrasando el plan de Dios en tus hijos. Si Dios te dijo que lo iba a hacer, si Dios te dijo que iba a estar bien, tú tienes que creerlo. Llegó un momento en mi vida en que cada vez que yo dejé de invitar a mi hija a la iglesia. Ah, que me gusta bien, está bien. Que no quiero ir, que no voy a ir a la iglesia. It's fine. Váyase a un sitio donde usted pueda crecer. Si usted no puede crecer conmigo, váyase a un sitio donde usted pueda crecer y adorar a Dios. No, que yo no puedo. ¿Está bien? No vengas. ¿Que no quieres? Pues no vengas. Recuerdo un día que estoy aquí dirigiendo el culto y ella llegó. Yo no le invité. Y llegó el próximo culto. Y el próximo. Y el próximo. Yo no le invité. ¿Por qué? Porque yo confié en la palabra que Dios había dado sobre mi hija. Como tú, padre y madre, tienes que confiar en la palabra que Dios ha dado sobre tus hijos. Ellos van a venir, dice la palabra, que serán instruidos por Jehová. Pero para que tú te puedas adueñar de esas promesas, tú tienes que creerlas. Tú tienes que creerlas. Mira, aquí hubo una hija que creyó, pero ella creyó que su madre iba a ser enseñada por Jehová, que si no se la trajo. Y mire, tenemos a Jay. Esta niña vino ella primero. Ella vino primero. Ella empezó a buscar a Dios primero. Y luego vino su madre. Madre, tú estás aquí. Tus hijos no están aquí, están descarriados. Gracias a Dios. De la misma manera que Ana le entregó a su hijo al templo. ¿Tú sabes lo que Dios hizo por ella después? Le dio 5 más. Y entonces sí, que de que no podía parir, hubo que decir stop. Ya, Señor, David, 5, David, ya. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Madre, Dios es fiel. Dios es fiel. Hubo otra madre que en el nombre de ella se menciona. Porque aquí lo importante no es quién tú eres. Aquí lo importante es cómo tú te sometes a la voluntad de Dios. Hubo una madre que le pidió a Jesús
se postró y le pidió a Jesús que sus dos hijos estuviera uno a la derecha y uno a la izquierda de él cuando él tuviera su reino. Ella no entendiendo que el reino de Cristo no era un reino terrenal en ese momento, pero ella fue, se postró en la mamá de Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo. Ella se postró y eso está en Mateo capítulo 20. No es lo que me está mirando como Mateo 20. Se postró delante del maestro y le dijo: permite que mis hijos, porque una madre en la voluntad de Dios se postra, no a la circunstancia, no al problema, no a la situación de los hijos, se postra delante de Dios y pide el favor de Dios por sus hijos. Y esta madre se postró delante de Jesús y le dijo: permite que mis hijos, uno está a la derecha y otro a la izquierda, cuando tú estés en tu reino. Porque las madres piden para sus hijos lo mejor. Esa mujer no sabía que con ese pedido, fíjate, ayer estaba estudiando sobre esto y estábamos hablando en el instituto. Y yo decía: tú sabes que los hijos de esta mujer en específico, ella fue la madre del primer apóstol que mataron. Y la madre del último. La madre de Jacobo y de Juan. Y estoy segura que uno está a la diestra y cada otro a la izquierda, pero tal vez no como ella entendió la voluntad de Dios, pero ella se mostró y pidió favor por tus hijos. Y una madre a la que todos conocen, y fue María, la madre de Jesús. Y con esta termino. María, la madre de Jesús. Ella siempre supo a quién llevaba en su vientre, porque ella tuvo la revelación de parte de un ángel. Si lo que tú tienes en tu vientre es a mi hijo. Pero cuando María fue a presentar al niño y fue al templo a dedicarlo, se encontró allí con un anciano profeta que Dios le había prometido que no se iba a morir hasta que viera al Salvador. Y cuando llegó este bebé allí de aproximadamente 40 días, y un bebé no hace mucho, todos los bebés más o menos se parecen todos, aquel hombre pudo sentir en su espíritu que aquel bebé que estaba cargando a aquella mujer en sus manos era el Hijo de Dios. Y este hombre tiene una palabra para María, y yo la tengo para ti también en esta mañana, esta tarde, mujer. Aquel hombre le dijo a María el propósito de la vida de ese bebé que ella tenía en la mano. Ese hombre iba a levantar, ese bebé iba a levantar y derribar naciones. Pero también este hombre sabía que ese corazón de madre se iba a aferrar a ese niño, aunque ella sabía quién era y para qué había venido. Ella sabía que ese niño venía para ser el salvador del mundo. Y Simeón le hace una advertencia: vas a sentir un dolor tan grande como una espada que te traspasa en el corazón. Porque a este niño a quien tú estás criando y estás amando, lo van a matar. Para la salvación de muchos. Pero Dios estaba teniendo cuidado del corazón de aquella mujer, dejándole saber que aunque esto iba a pasar, y aunque el dolor para ella iba a ser tan grande como una espada que le traspasara el corazón, aún ese momento tan difícil en la vida de ese hijo cumplía el propósito de Dios. Madre, aún los momentos más difíciles en la vida de tus hijos, aún cuando tú ves que tal vez las cosas están saliendo muy mal, cada cosa que está pasando en la vida de tus hijos son para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Y qué tú y yo tenemos que hacer como madres? Decirle: Señor, yo quiero ser una madre de acuerdo a tu voluntad. Y aprender a decir que sea hecha tu voluntad y no la mía. Señor, que mi manera de criar a mis hijos no los lastime ni los aparte de tu voluntad. Madre, esto es serio. Cargar a un muchacho lo carga cualquiera, hasta un kangaroo.
Y hasta se queda con él un ratito más en el bolsillito en lo que crece. Pero ser madre, esto es un asunto serio. Esto es bien serio. Esto es una responsabilidad delante de Dios. Por lo tanto, es de suma importancia que tú seas una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios, que formes el carácter, que pidas sabiduría, que tengas firmeza para poder enfrentar lo que tus hijos tengan que enfrentar, que tú seas la persona que los ayude a cumplir el propósito de Dios. Y para la única manera que tú puedes hacer eso es poniendo a Dios como tu prioridad. Dios es más importante que tus hijos. ¿Tú me escuchaste, verdad? Dios es más importante que tus hijos. Porque de la única manera que tú vas a poder ser una mujer de acuerdo a la voluntad de Dios es poniendo a Dios primero. Porque Dios sabe lo que es mejor para tus hijos. Porque de la única manera que tú vas a poder conocer cuál es la voluntad de Dios en la vida de tus hijos es poniendo a Dios como prioridad. Cuando tú puedas hacer eso, cuando Dios se tenga el primado en tu vida, tú vas a ser una mejor madre, tú vas a ser una mejor esposa, tú vas a ser una mejor amiga. Y tú vas a poder ver la grandeza que Dios tiene para esa herencia que Dios ha depositado en tus manos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y hasta aquí la palabra en esta mañana. Mujer, el Señor es tu ayudador. Tú no tienes que hacerlo solo. Muchas veces yo vengo delante de la presencia de Dios y le digo, Señor, yo no sé cómo hacer esto. Y el Señor me conforta y me dice, tú no sabes, pero yo sé. Y Señor, pues como tú sabes, yo lo hago a tu manera. Yo lo hago como tú quieres. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, el altar está abierto. Creo que los niños salieron, creo que ellos tienen un detalle o algo para las mamás. Vamos a ponernos de pie, vamos a estirarnos un momento. ¿Hay especiales?